siglo XIV no fue un siglo fácil para la repoblación segoviana, principalmente por dos motivos. El primer motivo fue las crisis de subsistencias que se produjeron en todo el siglo XIV y sobre todo las pestes, ¿no? Ahí tenemos la peste bubónica, que tuvo lugar a mediados de siglo, que básicamente barrió un tercio de la población europea. Aquí también afectó, obviamente, y por tanto esto frenó la repoblación segoviana. Y el otro acontecimiento, la otra circunstancia, fue, digamos, la homogeneización del derecho en toda Castilla. Se empiezan a aplicar las partidas de Alfonso X, ¿no? Se empieza a crear toda la estructura legal en el reino, y esto va a limitar, digamos, a quitar un poco de autonomía a las comunidades de villa y tierra y a las ciudades castellanas. Y además, como el poder se va, digamos, a acumular en torno a la figura del rey, pues los reyes van a comenzar a partir de este siglo a enajenar superficies de terreno de esta comunidad. Ejemplo de ello es la casona de los Trastámara de Rascafría.